Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a coser un camisón con un canesú hecho de crochet o ganchillo. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Este tutorial me hace especial ilusión presentártelo porque es un proyecto que hemos hecho en colaboración Siona, una artista del crochet, y yo misma. Ella ha confeccionado la parte del canesú, la parte que está hecha de ganchillo, los tirantes, y yo en el tutorial os voy a enseñar cómo coserle la parte de lo que digamos sería la falda del camisón. Vamos a unir tela y ganchillo. Puedes descargarte gratuitamente el patrón de la parte de ganchillo para confeccionarla tú mismo de la casilla de información del vídeo. Ahí tienes un enlace a nuestro blog y dentro del post del blog te voy a dejar ese enlace para que puedas descargarlo, como te digo, gratuitamente. Esto es gracias a la generosidad de mi amiga Siona, que es la diseñadora de la parte del canesú de este precioso camisón. El resto de materiales, como siempre, los vas a encontrar listados en la casilla de información del vídeo. Vamos ya, manos a la tela. Este es el canesú de ganchillo del que te hablaba. Tienes todas las indicaciones sobre materiales y patrón en el enlace que te comentaba en la introducción. Lo vas a encontrar en la casilla de información. Y lo vamos a combinar con esta tela, que es una batista bordada de las tiendas Julián López. Para calcular las piezas de tela, lo que he hecho ha sido medir el delantero del canesú y he cortado una pieza que mide la medida del delantero multiplicada por 1,5. Si quieres que te quede muy fruncida la falda del camisón, multiplica esta medida por 2. Tenemos dos piezas de tela, una para el delantero y otra para la espalda, y ambas son idénticas. El largo del camisón lo decides tú, lo que sea para ti más cómodo y más práctico. Una vez determinado el tamaño de cada una de las piezas, las colocamos derecho contra derecho y las cosemos por los costados. Con esta tela voy a utilizar una aguja universal del número 80-11 y vamos a usar una puntada en la máquina de 2,5 milímetros. Luego cambiaremos el largo de puntada para fruncir la parte alta de la falda del camisón. Puedes ver en detalle un vídeo para fruncir telas en la casilla de información. Vamos a la máquina y cosemos por aquí. Una vez hemos cosido ambos costados, pasamos por la remalladora. También puedes remallar antes y coser después. Estoy remallando ambas piezas juntas, puesto que es una tela muy finita. Ya hemos remallado los costados. Si no dispones de remalladora, también puedes utilizar el prensatelas de sobrehilado y pasar una puntada de sobrehilado por este margen de costura, o bien pasar simplemente una puntada de zigzag. Una vez hecho esto, vamos a fruncir la parte alta de la falda. Para ello vamos a pasar dos pespuntes largos con puntadas de 4,5 o 5 milímetros. A 1 centímetro del borde pasamos el primero y luego a 1 centímetro del primer pespunte vamos a pasar el segundo. Dejamos los hilos largos al principio, que luego nos servirán para ir frunciendo toda esta parte superior. Vamos a fruncir en dos tramos, por un lado la parte del delantero y por otro lado la parte de la espalda. Esto nos ayudará luego a repartir mejor el frunce en ambas zonas. Seleccionamos la puntada recta y la alargamos hasta 4,5 o 5 milímetros. Me ayudo de una guía magnética para mantener el margen de costura exacto a 1 centímetro. Al llegar al otro costado, sacamos la aguja, tiramos de los hilos para que queden largos y fruncimos la espalda. Al llegar al otro costado, levantamos la aguja, tiramos de los hilos y cortamos. Hacemos ahora un segundo pespunte con esta misma puntada larga a 1 centímetro del primer pespunte. Alineamos la guía magnética con la señal que tenemos en la placa de la aguja, que indica 2 centímetros, y sin pisar los hilos anteriores, llevamos la tela hasta ahí, clavamos la aguja y hacemos este nuevo pespunte. Aquí tenemos ese doble pespunte que hemos pasado para fruncir. Tiramos de los hilos largos, como veis que estoy haciendo, en el delantero en este caso, y vamos a ir repartiendo ese rizo hasta conseguir que la falda tenga el mismo ancho que el delantero del cuerpo. Una vez ya lo tengamos para el delantero, nos vamos a la espalda, cogemos los hilos largos que hemos dejado aquí y tirando de ellos con suavidad vamos frunciendo la otra parte.
y colocándolo sobre el canesú comprobamos que efectivamente tienen el mismo ancho. Una vez hemos fruncido la falda y le hemos dado el mismo ancho que el canesú, nos vamos a la máquina y pasamos una puntada recta entre los dos pespuntes largos que nos han ayudado a fruncirla. Remallamos o sobrehilamos la parte superior de la falda antes de coserla al canesú. Tenemos ahora la falda del derecho y el canesú del revés. Metemos la falda por dentro del canesú y hacemos que coincidan las costuras de los costados. La parte de los abanicos la metemos hacia adentro. Y la primera cadeneta que encontramos en la parte de crochet es la que vamos a coser a la falda. Empezamos por el costado, metemos hacia adentro los abanicos y vamos a ir colocando alfileres por todo el recorrido. En la máquina vamos a tomar esta cadeneta donde estamos colocando los alfileres y vamos a coser por ahí muy cerquita del borde de la tela con una puntada de 3 milímetros. Buscamos el otro costado, unimos por aquí con esta parte hacia adentro tocando el derecho de la tela. En la máquina coseremos con la parte de la tela en contacto con la placa de la aguja. Colocamos alfileres todo alrededor y nos vamos a la máquina. Estoy utilizando la guía adhesiva para mantener ese margen de costura muy estrecho al borde del canesú. Puedes ver un vídeo sobre esta guía de costura en la casilla de información. Y así es como nos queda. Te estoy enseñando el revés del camisón para que veas cómo ha quedado cosido. Lo giro para que veas esta zona del canesú. Por último hacemos el dobladillo. Hemos remallado todo el bajo, también puedes sobrehilarlo o pasar una puntada de zigzag y ahora hacemos un pequeño dobladillo, en mi caso de 1 centímetro, centímetro y medio más bien. Pruébatelo sobre el cuerpo y determina el largo que a ti te venga mejor. Colocamos alfileres o bien marcamos el dobladillo con la plancha y cosemos a máquina. Si quieres hacer un dobladillo invisible en el camisón, puedes consultar el tutorial que te dejo en la casilla de información. Planchamos y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado. Pues así es como nos queda este camisón de canesú de crochet y falda de tela de batista bordada. Te recuerdo que tienes todos los detalles sobre la parte del canesú debajo en la casilla de información del vídeo en un enlace a nuestro blog. Yo creo que nos ha quedado precioso este camisón y no digo yo que no haya alguna otra colaboración con esta artista, con Siona, porque la verdad es que este tipo de canesús nos sirve también no solo para camisón sino también para hacer vestidos de verano tanto para niña como para mujer. Me parecen ideales, fresquitos y muy cómodos. Te voy a dejar un enlace a las redes sociales de Siona para que puedas seguir también su trabajo. Si te ha gustado el tutorial de hoy, déjanos un comentario y dale a me gusta. Puedes encontrarnos con el nombre @menudonumerito en la mayoría de las redes sociales. Nos vemos por allí. Como siempre, gracias por estar ahí.